Buenos días, mi nombre es Gilberto López Pacheco. Estudio en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Pertenezco al cuarto año Grupo J y el día de hoy les voy a presentar tromboembolia pulmonar. Tromboembolia pulmonar. Para poder comprender esta patología debemos conocer los siguientes conceptos: trombosis, embolismo e infarto. La trombosis es la formación de un coágulo sanguíneo en un paciente vivo dentro de los vasos sanguíneos o en las cámaras cardíacas. Este puede bloquear el flujo sanguíneo localmente o por migración, bloquear el flujo sanguíneo en un sitio distante. El embolismo es un conglomerado celular o sustancias que migran vía sanguínea hasta detenerse en un vaso sanguíneo de menor diámetro que impide su paso. Usualmente es un fragmento de trombo y ocasionalmente es grasa, gas, aire o células tumorales. El émbolo que se desprende del trombo adherido en la pared de las venas pasa a través de las cámaras derechas y se detiene en la circulación pulmonar. Los fragmentos de trombos desprendidos de las arterias o en el ventrículo izquierdo se detienen en el riñón, cerebro, vaso u otros órganos sistémicos. El infarto es la formación de un área de tejido muerto causada por el bloqueo en el suministro de sangre venosa o arterial. Ahora definamos la enfermedad tromboembólica venosa y la tromboembolia pulmonar. La enfermedad tromboembólica venosa es la presencia de un trombo de origen en el sistema venoso, que puede permanecer en el sistema venoso o liberarse y embolizar en el árbol vascular pulmonar. La tromboembolia pulmonar se define como la obstrucción de la circulación arterial pulmonar secundaria a la presencia, generalmente de trombos, que se han formado en alguna parte de la circulación venosa. Otras causas menos frecuentes son la embolia séptica, embolia de líquido amniótico, embolia grasa, embolia tumoral, embolia por cuerpos extraños o embolia gaseosa. En la epidemiología podemos ver que en México se ha documentado una incidencia de 15% en estudios post-mortem y la tromboembolia pulmonar es la causa de muerte en el 28% de los casos. Por otro lado, en el 90% de los pacientes con tromboembolia pulmonar con fenómeno de embolismo, el trombo inicial proviene de miembros inferiores y su riesgo de muerte aumenta con la edad avanzada, tabaquismo, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia renal crónica. Aunque la etiología de la tromboembolia pulmonar es multifactorial, se han determinado factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que un paciente desarrolle este tipo de complicaciones, los cuales se encuentran en esta tabla. Tenemos factores de riesgo fuertes, como la fractura de cadera o miembro pélvico, reemplazo de cadera o rodilla, cirugía mayor, trauma mayor o lesión de la médula espinal. Los factores de riesgo moderados son cirugía artroscópica de rodilla, catéteres venosos centrales, quimioterapia, falla cardíaca o respiratoria crónica, tumores malignos, terapia anticonceptiva oral, EBC paralítico, embarazo o puerperio, embolismo previo o trombofilia. Y en los factores de riesgo débiles tenemos el reposo en cama por más de 3 días, reposo prolongado, ancianos, obesidad, venas varicosas, embarazo o anteparto, cada uno de estos con su respectivo valor. Hablando de su fisiopatología, tenemos que recalcar que todo paciente con estado de inmovilidad por un periodo prolongado dificulta la circulación sanguínea, además de que puede tener diferentes factores de riesgo que predisponen y aumentan el riesgo de sufrir una trombosis. Es decir, todo comienza cuando se genera un trombo en un vaso sanguíneo. Con el tiempo, este se desprende y viaja a través del torrente sanguíneo hacia otros órganos, en este caso hacia los pulmones, pasando por las cavidades derechas del corazón y enclavándose en las arterias pulmonares, provocando así una embolia pulmonar. Durante un episodio agudo se pueden apreciar las siguientes alteraciones fisiopatológicas: alteración del intercambio gaseoso por aumento del espacio muerto fisiológico. Aparece una zona que está siendo ventilada pero no perfundida por desequilibrio ventilación-perfusión en el pulmón no obstruido. Hay hiperventilación alveolar por estímulo reflejo nervioso. Se genera un aumento de la resistencia al flujo aéreo por broncoconstricción de las vías aéreas distales al bronquio del vaso obstruido. Se produce una disminución de la distensibilidad pulmonar por edema, hemorragia o pérdida de surfactante. Hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar por obstrucción vascular o liberación de agentes neuromorales como la serotonina por las plaquetas. Y existe la presencia de disfunción ventricular derecha. Este fracaso ventricular derecho es la causa de muerte más habitual tras un tromboembolismo pulmonar, y además de la tensión sobre el ventrículo derecho, se puede dificultar el flujo en la arteria coronaria derecha y provocar isquemia o infarto de este ventrículo.
En el cuadro clínico, cabe mencionar que los trombos pequeños producen manifestaciones pulmonares inespecíficas como dolor pleurítico, taquipnea, tos o hemoptisis. Los émbolos mayores pueden producir hipoxia, inestabilidad hemodinámica y datos de insuficiencia del ventrículo derecho. Los síntomas más frecuentes en estos pacientes son disnea, dolor torácico pleurítico o subexternal, tos, hemoptisis y síncope. Y los signos más frecuentes son taquipnea mayor o igual a 20 por minuto, taquicardia mayor a 100 latidos por minuto, signos de trombosis venosa profunda, fiebre mayor a 38.5 grados centígrados y cianosis. Es importante mencionar que puede englobarse la presentación de la embolia pulmonar en tres síndromes: síndrome de infarto pulmonar, síndrome de disnea aislada y síndrome de colapso circulatorio. Para el diagnóstico no podemos quedarnos solo con la clínica, ya que tiene baja sensibilidad y especificidad de los datos clínicos, aparte de la dificultad para establecer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, por lo que se han establecido modelos para predecir la probabilidad diagnóstica de esta enfermedad. Los modelos más utilizados son el modelo de Wells y el de Ginebra. En la escala de Wells tenemos los siguientes criterios: síntomas o signos de trombosis profunda, diagnóstico alternativo menos probable, frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, cirugía o embolización en las 4 semanas previas, episodio de tromboembolismo pulmonar o trombosis profunda previa, hemoptisis o cáncer, cada uno de estos con su respectivo valor. Si tiene de 0 a 1 puntos, la probabilidad es baja; si tiene de 2 a 6 puntos, la probabilidad es intermedia; y si tiene mayor o igual a 7 puntos, tiene probabilidad alta. En la escala de Ginebra podemos ver los siguientes criterios con sus respectivos puntos. Tiene una alta probabilidad si tiene más de 11 puntos, intermedia si tiene de 4 a 10 puntos y baja si tiene de 0 a 3 puntos. Ahora hablemos de la radiografía de tórax. Las anomalías más frecuentes en este estudio son elevación del hemidiafragma, atelectasia, anomalías parenquimatosas pulmonares y derrame pleural escaso y ceremático. Otros signos menos frecuentes son atelectasias laminares, signo de Westermarck, la cual es una oligoemia focal que produce una hipertransparencia pulmonar, signo de Paya, o sea, dilatación de la arteria lobar inferior derecha, signo de joroba de Hampton, el cual es la condensación parenquimatosa triangular de base pleural, y signo de Fleischer. Aquí podemos ver una radiografía posterior de tórax que presenta derrame pleural derecho. En esta radiografía se puede ver que la arteria central derecha es prominente, aunque la izquierda también es más grande de lo normal, dándonos el signo de Fleischer, y se observa cardiomegalia. Esta radiografía de tórax muestra el signo de la joroba de Hampton. Se observa un área de opacificación en forma de cúpula en la periferia del lóbulo inferior izquierdo. En esta radiografía de tórax tenemos oligoemia regional en la zona media superior izquierda con truncamiento de las marcas pulmonares normales del lado izquierdo, derrames pleurales bilaterales, lo cual nos habla del signo de Westermarck. Por último, esta radiografía de tórax muestra una opacidad lateral en forma de cuña señalada por la flecha blanca en la zona inferior derecha, joroba de Hampton, un área focal de oligoemia indicada por el espacio entre cabezas de flechas blancas en la zona inferior derecha, signo de Westermarck, y una arteria pulmonar descendente derecha prominente señalada por la flecha negra, signo de Paya. También nos podemos apoyar de un electrocardiograma, y en este las alteraciones más comunes son la taquicardia sinusal y las anomalías inespecíficas de B1 a B4. A veces hay signos de sobrecarga derecha, como el patrón S1, Q3, T3, S en la derivación de 1, Q y T invertida en la derivación de 3, P pulmonar, desviación del eje a la derecha o bloqueo de rama derecha, las cuales se pueden apreciar en este electrocardiograma. Por medio de la analítica nos interesa la elevación de marcadores de daño miocárdico, o sea, las troponinas, ya que esto eleva el riesgo de complicaciones y de mortalidad en pacientes con tromboembolia pulmonar hemodinámicamente estables. La distensión miocárdica puede elevar el péptido natriurético cerebral o el segmento N-terminal. En la gasometría existe hipoxemia y aumento del gradiente alveolar arterial de oxígeno. La tomografía computarizada espiral con contraste es actualmente la técnica de elección ante la sospecha de tromboembolia pulmonar, ya que alcanza una sensibilidad mayor del 80% y una especificidad mayor del 90% y se logra visualizar las arterias del sexto orden. En esta TAC se observa un émbolo en la bifurcación de la arteria principal derecha, y en esta se puede ver un émbolo pulmonar dentro del segmento posterobasal de la arteria del lóbulo inferior derecho indicado por la flecha. La arteria está agrandada en comparación con los vasos de partes adyacentes. La elevación del dímero D revela la presencia de fibrinólisis endógena, pero no es específico de tromboembolia pulmonar,
ya que puede verse aumentado en infarto de miocardio, neumonía, carcinomas, inmovilizaciones y cirugía. El gamagrama pulmonar es una prueba de segunda línea, indicada en casos en los que no es posible realizar una tomografía computarizada. En este gamagrama pulmonar, tanto en la fase ventilatoria como la perfusoria muestran distribución irregular del aerosol y de los marcadores reactivos en ambos pulmones y en el plano oblicuo posterior izquierdo en el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, como muestra la flecha. En la actualidad, la angiografía pulmonar se utiliza poco. En esta angiografía pulmonar se puede apreciar tromboembolia pulmonar bilateral. La ecografía venosa es la técnica no invasiva de elección en la actualidad para valorar trombosis venosa profunda. Resulta muy fiable en pacientes sintomáticos ambulatorios con sospecha de trombosis venosa profunda, en asintomáticos y hospitalizados. El signo más fiable de trombosis venosa profunda es la ausencia de compresibilidad de la vena afectada. En esta ecografía transversal de arteria y vena femoral común se puede observar que en la imagen A no se comprime con el transductor y en la imagen B, tras la compresión, hay falta de compresibilidad, el cual es el dato ecográfico fundamental para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Para terminar, hablemos de tratamiento, tocando los puntos fundamentales de este. Primero tenemos que pensar en el soporte hemodinámico y respiratorio. En pacientes con tromboembolia pulmonar masiva se sugiere la administración de bolos no mayores a 500 ml de soluciones cristaloides y después de esto evaluar lactato y estado de conciencia. Si no hay mejoría, se sugiere utilizar aminas vasoactivas. A los pacientes hipoxémicos se les debe dar apoyo respiratorio para aumentar el aporte de oxígeno. Se sugiere mantener volúmenes bajos de 6 litros sobre kilogramo y a la presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua. La anticoagulación es la piedra angular del tratamiento de tromboembolia pulmonar. Su objetivo es inhibir la formación de nuevos trombos o el crecimiento del original, ya sea a través de heparina convencional o heparinas de bajo peso molecular. Esta se debe iniciar en cuanto se establezca el diagnóstico de tromboembolia pulmonar o en casos de alta probabilidad. En la anticoagulación inicial se prefiere la heparina convencional o de bajo peso molecular, debido a que se puede obtener un efecto anticoagulante más rápido que con los anticoagulantes orales. En la anticoagulación de mantenimiento se prefiere el uso de los antagonistas de vitamina K, como la warfarina y acenocumarol, que inhiben factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. En la trombólisis, el objetivo es acelerar la lisis del trombo consiguiendo mejorar el estado hemodinámico del paciente. Los agentes aprobados por la FDA son uroquinasa, estreptoquinasa y alteplasa. En el caso de la embolectomía, existen dos opciones para su realización, la vía quirúrgica y por cateterismo. La primera tiene alta tasa de mortalidad, por lo que se considera como tratamiento de rescate. La vía por cateterismo tiene ciertas ventajas y es de mínima invasión. Y por último, el filtro de vena cava. Este se reserva para pacientes que tienen alguna contraindicación absoluta para la anticoagulación o para aquellos con eventos repetitivos a pesar del tratamiento anticoagulante correcto.